Hoy hablaremos acerca de las formaciones isobáricas, las cuales son configuraciones o disposiciones de las isobaras que son fácilmente reconocibles en una carta de análisis de superficie. Sin embargo, para poder entender por qué se generan estas formaciones, debemos primero decir que, bajo condiciones ideales, se esperaría que las isobaras se dispusieran de forma concéntrica en torno a las zonas de alta y baja presión, formando así círculos casi perfectos. Sin embargo, en la práctica esto casi nunca ocurre, ya que las diferencias de temperatura en la superficie y las características orográficas de una cierta área pueden alterar la distribución de la presión en la superficie. Es decir, en otras palabras, que tendremos irregularidades en la disposición de las isobaras. Y justamente estas irregularidades en las isobaras dan lugar a configuraciones o disposiciones fácilmente reconocibles, las cuales son conocidas justamente como formaciones isobáricas. Y es que, como acabamos de ver, aparte de los anticiclones y las depresiones, existen otros sistemas de presión derivados de estos, los cuales pueden ser identificados de acuerdo a la disposición de las isobaras sobre un área. Estas formaciones son específicamente las vaguadas, las dorsales, los collados barométricos y los pantanos barométricos, de los cuales hablaremos un poco más en detalle a continuación. Dicho esto, iniciemos entonces por la vaguada, también conocida como surco o en inglés trough. Esta es un área elongada de baja presión que cuenta con la presión mínima en su eje, como podemos observar aquí. Es decir que esencialmente una vaguada es una extensión de un sistema de baja presión en forma de V. Aquí podemos observar un ejemplo de una vaguada en una carta de análisis de superficie. Ahora, ya que estamos hablando de un sistema de baja presión, esto significa que el aire aquí tendrá una circulación ciclónica. En otras palabras, esto significa que el aire se desplazará hacia la zona de baja presión mientras se mueve en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur, como puede verse indicado por las flechas de color morado. Aquí nuevamente recalcamos que la clave para identificar una vaguada es básicamente una extensión de un sistema de baja presión en forma de V. Ahora, en cuanto a las condiciones meteorológicas que podemos esperar en una vaguada, ya que estamos hablando de un sistema de baja presión, podemos esperar nubes de desarrollo vertical, tormentas eléctricas y precipitación frecuente, viento y turbulencia moderados o fuertes, al igual que buena visibilidad en superficie, excepto durante las precipitaciones. Ya que vimos entonces las características principales de una vaguada, pasemos ahora con la siguiente formación, que es la dorsal, también conocida como cuña o en inglés ridge. Este es un área elongada de alta presión que cuenta con la presión máxima en su eje, como podemos observar en esta imagen. Esta sería el equivalente a una vaguada, pero en un sistema de alta presión. Aquí podemos observar un ejemplo de una dorsal en una carta de análisis de superficie. En este caso, ya que estamos hablando de un sistema de alta presión, esto significa que aquí el aire tendrá una circulación anticiclónica. En otras palabras, este va a tender a alejarse de la zona de alta presión mientras circula en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. Y nuevamente debemos recalcar que para identificar una dorsal simplemente debemos buscar una extensión de un sistema de alta presión. Ahora, en cuanto a las condiciones meteorológicas que podemos esperar en una dorsal, ya que estamos hablando de una extensión de un sistema de alta presión, esto significa que podemos esperar cielos despejados, sin precipitaciones, viento ligero, algunas veces inversiones de temperatura las cuales pueden llevar a bruma, niebla o neblina en superficie. Ahora, algo importante a notar aquí es que normalmente en una dorsal se produce menos subsidencia de aire que en el centro de un sistema de alta presión. Esto hace que se produzca un poco más de convección en la atmósfera, haciéndola ligeramente inestable, lo cual contribuye a la formación de nubes de tipo cúmulos y también buena visibilidad en superficie. Con lo cual podemos decir que en una dorsal normalmente esperamos condiciones óptimas de vuelo. Dicho esto, aquí podemos observar un ejemplo de cómo identificar las vaguadas y las dorsales en una carta de análisis de superficie. Y aquí también podemos observar que normalmente las vaguadas se asocian a mal tiempo, mientras que las dorsales a buenas condiciones meteorológicas.
Pasemos ahora con la siguiente formación, que es el collado barométrico, conocido en inglés como col. Esta es un área situada en medio de dos anticiclones y dos depresiones, como podemos observar en esta imagen. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se identifica un collado en una carta de análisis de superficie, al igual que cómo se comporta el viento a sus alrededores. Como podemos observar en la imagen de la derecha, la circulación en un collado es abierta, lo cual hace que en el centro de esta formación el viento esté prácticamente en calma. Ahora, en cuanto a las condiciones meteorológicas que podemos esperar en un collado, ya que esta es un área de estancamiento de aire donde el viento es casi nulo, las condiciones meteorológicas dependerán de la tendencia de la temperatura en la superficie. Por ejemplo, si la temperatura en la superficie tiende a disminuir, como sucede en invierno, podemos esperar condiciones meteorológicas estables, con inversiones de temperatura, niebla, neblina o bruma. Mientras que, por otro lado, si la temperatura de la superficie tiende a aumentar, como sucede en verano, podemos esperar un poco más de inestabilidad atmosférica, es decir, nubes de desarrollo vertical, tormentas eléctricas, chubascos, etc. Dicho esto, pasemos ahora con la última formación, la cual es el pantano barométrico. Esta es una región relativamente grande donde la presión permanece prácticamente constante con la distancia. Esta formación se puede identificar ya que las isobaras están muy separadas entre sí, presentando un gradiente horizontal de presión casi nulo, es decir, en otras palabras que tendremos viento en calma. Aquí, ya que nuevamente estamos en presencia de una zona de estancamiento de aire, las condiciones meteorológicas serán muy similares a las de un collado, es decir, que dependerán de la tendencia de la temperatura en la superficie. Si esta tiende a disminuir tendremos condiciones estables, mientras que si esta tiende a aumentar tendremos condiciones más inestables. Obviamente, el desarrollo de estos fenómenos meteorológicos en este tipo de formaciones dependerá en parte de otros factores, tales como la humedad relativa o el grado de inestabilidad atmosférica. Ahora, vale la pena recalcar que todas estas formaciones pueden ser identificadas y analizadas por medio de una carta de análisis de superficie, ya que en esta se toma como referencia la presión reportada por diferentes estaciones meteorológicas al mismo tiempo para así graficar las isobaras, las cuales nos ayudarán a determinar qué tipo de condiciones meteorológicas podemos esperar. En esta carta de análisis de superficie en particular podemos identificar algunas de las formaciones isobáricas de las cuales hemos venido hablando. Por ejemplo, aquí en la zona número 1 tenemos un collado barométrico, en la zona número 2 tenemos un pantano barométrico, aquí tenemos una vaguada y aquí tenemos una dorsal. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.